Dios les bendiga a todos. God bless you everyone. This is Fate, nuestro programa, y estamos aquí con un invitado muy, muy especial que es nuestro querido hermano Simri. Simri es un muy, muy buen amigo mío. Nos conocimos en unas circunstancias totalmente, pues, inusuales. Y bueno, yo voy a dejar que Simri sea la persona que les cuente cómo ha sido este proceso. El tema de hoy es cómo Dios rescató a una persona, en este caso a Simri, estando en Estados Unidos. Bueno, Simri, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Amén. Gracias, hermana Victoria. Eh, bueno, mi hermana, mi amiga, y gracias por ese momento de amistad que me brindó allá en Nueva York. Bueno, mi nombre Bueno, es Simri, Simri. Y muy inusual ese nombre. sí, de hecho es un nombre bíblico, solo que en la Biblia está con Z y N R Y. Entonces está diferente porque Eso. el rey Sinri no era tan bueno, entonces el mío es diferente, no soy el Sinri de la Biblia. El Simri, bueno. Bueno, Es el Simri, quiero que nos cuentes un poquitico cómo fue que llegaste a Estados Unidos y quiero decirle a los hermanos que nos ven, Simri es una persona llanera y Dios lo llevó a Estados Unidos en unas circunstancias súper extrañas porque Simri no es millonario, no tenía mucho dinero y Dios hizo un milagro y lo llevó a estudiar en una de las academias, digamos que muy, muy costosas en Estados Unidos. Simri, cuéntanos cómo fue ese proceso para llegar a Estados Unidos, cómo fue. Bueno, primero el sueño, ¿no? Como en la mente, grabarse. Quiero estudiar en Estados Unidos, quiero estudiar. Y yo me acuerdo que yo llegaba a la escuela, bueno, a la oficina donde venden los programas de la academia English First, eh, donde venden ese programa allá en Yopal, Casanare, en Colombia. Y yo llegaba en la cicla y una vez la jefa del asesor comercial de EF lo regañó porque hicieron como una convocatoria de personas que querían ir a estudiar al extranjero y solo llegué yo y llegué en una cicla. Y ella le dijo, ¿usted por qué convoca a esas personas que no tienen ni recursos siquiera para ir? Y entonces el muchacho le dijo, no, es que usted no sabe quién es él llega en una cicla, pero pues no sabe. Y bueno, ahí se defendió como pudo. Después le pedí disculpa por hacerlo regañar. Simri, es que, o sea, si lo ponemos desde el punto de vista muy racional, era algo supremamente loco, porque cuéntanos un poquito, o quiero que le cuentes, yo porque ya conozco todo ese background, pero cuéntanos tú en qué trabajabas, qué hacías. Sí, yo trabajaba como guarda de seguridad, ¿no? Eh, de hecho, no es que yo haya nacido pobre, porque hay una pobreza más extrema, ¿no? Que de verdad uno le duele. Pero nací en una cultura donde los padres, la cultura llanera es muy dada a que el padre, a que los hijos trabajen y obtengan todo a su o sea, con su trabajo, con su esfuerzo, ¿sí? No son dados tanto a educar a los hijos. Entonces mi padre es así, ¿no? O sea, pues no es que lo esté juzgando en nada, pues tiene su cultura así y está, en cierta parte es aceptable, ¿no? Como que le enseñan a trabajar y bueno, hijo, gánese todo lo que tú quieras, pero trabajando. Entonces el hecho mío es que hay que trabajar, hay que buscarla. Yo trabajo como guarda de seguridad, pero yo quería llegar a Estados Unidos no de una manera ilegal, quería ir a estudiar y, y llegué a Estados Unidos así.
con sueños, me conseguí el dinero prestado, sin saber si de verdad, verdaderamente me iba a llegar, me iba a ir bien. Busqué por todos los lados, hubieron muchas cosas que hice, como decirle hacerme amigo, hacer conexiones de personas ricas, de personas que tienen dinero y que me prestaran la plata. Yo ocupé para llegar a Estados Unidos, ocupé 35 millones de pesos para pagar el Eso, programa, eso cuándo, que ¿hace fue, cuánto fue, Sinri? eso fue en el 2018. 30 millones de pesos en el 2010. Y yo entiendo, Sinri nos está diciendo, sí, yo sé, Sinri no es una persona pobre, sí, sí, pero definitivamente hablando de una ocupación como un guarda de seguridad en Colombia y no en una capital, podemos decir 30 millones no era una cosa muy fácil de conseguir, Sinri. No, porque imagínate que uno de guarda de seguridad ganaba, o yo ganaba como 700 al mes, y entonces de ahí comía, de ahí. De ahí pagaba arriendo, de ahí comía, de ahí vivía. 700 Sí, mil pesos. 700 Ya, mil pesos. pongámoslo en esto para las personas que nos están escuchando, que escuchan pues en plata en dólares. ¿Cuánto es eso en dólares en ese tiempo? Ok, 700.000 pesos son en dólares americanos, son aproximadamente como 200, como unos $180. $180 $180 al y mes. al mes, no a por ejemplo, normalmente, digamos, una persona que gana el mínimo aquí en Estados Unidos está ganándose muy bajito, 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 eh, 500 semanal, $500 semanal, $500 sí, semanales. semanal, no al mes. Entonces estamos bastante abajo. Eh, Claro que sí. y ahorita en Colombia subió el mínimo, pero aún seguimos abajo. Entonces, para recolectar todo ese dinero con mi trabajo no lo podía, tenía que sacarlo prestado. Y Sí. si lo sacaba prestado y a mí no me daban una visa de estudiante, yo tenía que pagar ese dinero, devolverlo y ahí sí pagar lo poquito que me hubiera gastado. Pero estando acá, yo pensaba devolverme. Pero cuando yo llegué acá, cuando llegué a IF, me gustó Nueva York. Yo Pero no, llegué a Nueva espérate, espérate porque estamos corriendo mucho. Ajá. Hiciste todo el proceso, pues sacando la plata prestado básicamente por fe. Y estamos hablando que en ese momento Henry era conocedor, había escuchado de la palabra de Dios, pero todavía no tenía pues ni idea de que Dios estaba en el proceso. Ahora, Henry, pediste la visa de estudiante Ujú. en contra de todos los pronósticos y te llegó la visa. O sea, dijiste como, ¿en qué me metí? Cuéntanos esa experiencia. No tenía mucho miedo porque esto ya, bueno, de pronto tenía miedo porque ya llevaba harto rato sin que había salido de la escuela y yo no agarré universidad. Yo comencé a trabajar, fui al ejército y después comencé a trabajar como guardia de seguridad, después en una empresa cargando madera al hombro. Ya todo lo de estudio se le va a uno, como que en el 2013 salí de estudiar, entonces ya uno ya se apartó y como que uno dice que voy a estudiar inglés, no, nadie le va a creer, ¿no? Como que, ¿qué? Ya ¿Y qué? Por allá ni, en ni el está, llano. bueno, usted en la universidad, bueno, voy a estudiar inglés porque quiero mejorar mi carrera universitaria, pero estar uno ya retirado totalmente del estudio, allá es muy difícil que la embajada americana le diga, hey, esto sí, vaya, estudie, ¿y para qué va a estudiar inglés? Y uno, no, pues para ir a amarrar vacas, no coordina. Entonces, ¿Cómo fue esa reunión allá con la embajada? O sea, ¿qué te preguntaron? realmente todo lo que yo preparé, gracias a Dios, no me tocó decir mentiras ni nada, porque realmente la persona que me tocó simplemente me preguntó a dónde vas, voy para Nueva York, ¿qué va a hacer? Voy a estudiar y me dijo, ok, buen viaje y yo,
Gloria a Dios. Y yo estaba súper asustado porque estaba atrás y las personas de adelante también iban con el mismo plan y más de uno. Había un señor en una ventana y había una señora en la otra y el señor estaba devolviendo a todo el que se le aparecía. Negando Y visas, negando visas. yo como que por obra de Dios me dirigió a donde estaba la señora que pues era como más amable y no sé, que ella no me preguntó tantas cosas, no. Yo llevaba extractos bancarios, llevaba todo un montón, una carpeta como así, no, nada de eso, Belice. Vea que cuando Dios abre una puerta no hay persona que la cierre, no hay embajada, no hay nada. Bueno, Sí. Sinri, ahora sí, tomaste el vuelo, pregunta, ¿ya habías viajado en avión antes? Ah, no, 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 yo viajaba. La No. primera vez. Ok, Ni entonces, local, ni local, ni avión pequeño, ni avión grande. nada. ¿Y Nada, no sabía habías cómo. estado en Bogotá? Bueno, en Bogotá solo estuve cuando estaba en el proceso de visa que iba a Ojo, la... él es colombiano y solamente fue a Bogotá, la primera vez que fue a Bogotá, que es la capital de Colombia, fue porque estaba haciendo los trámites. O sea que aquí mi amigo Henry no había salido a ningún lado. Esto es para darle la gloria al Señor. De hecho, eh, parece como que si alguien que tiene un poco de recursos así, bueno, digamos que una clase media de Colombia, eh, le parecerá ilógico, ¿no? Porque ellos viajan constante, pero la persona que no tiene tantos recursos en Colombia es limitada para viajar dentro del país. O sea, Es cierto, no es como que venga, yo voy a ir este fin de semana a Bogotá, que tendría que ser lo normal, ¿no? cierto, O sea, pero es mi no. país, Esa puedo es viajar, la realidad de, de pero nuestro país. es una parte que pues el mundo debe saberlo. No, y con 700.000 pesos, Sinri, creo que pues también era muy limitado, o sea, era No, muy no, difícil. no, no, no. Y aquí mi amigo Sinri estaba soltero, y como dice, a él lo criaron en esta cultura en donde, bueno, usted quiere hacer lo que usted quiera, trabaje y haga lo que usted quiera. Uh-huh. Bien, Sinri, cuando ya te aprobaron todo y cogiste ese vuelo, cuéntanos cómo fue llegar a Estados Unidos. Sin saber, Bueno, sí, ¿tú sabías, tenías nociones algo de inglés o llegaste así en blanco? bueno, sí había tomado un curso de inglés, pero realmente no, como que los profesores, no vamos a decir el nombre de la institución, pero eh, los profesores como que lo engañan a uno en cierta parte porque le comienzan a enseñar pronombres, le comienzan a enseñar verbos y eso, y los conectan, ¿no? I work. Y uno lo dice, y como uno no sabe nada de inglés y como quién, ellos le dicen, bravo, va aprendiendo, va aprendiendo. Y uno cree que sabe algo de inglés. Y pues al llegar acá, me di cuenta que no sabía nada. Nada, tan cero. ¿Cómo fue Que llegar a una yo institución sin pensé, inglés? yo pensé que llevaba, o sea, yo no, yo dije, bueno, yo llevo unas bases, pero realmente ni bases. Ni bases cuando uno llega acá y mira, yo llegué en Atlanta ese día. Para mí era muy emocionante estar en el avión, llegar y llegué y Dios colocó un colombiano y él me miró como perdido. Y él me dijo, ¿cierto que es primera vez que viaja? Y yo como sabrá, pues me imagino que mirando mirándome así viendo uno como para el lado, No ¿dónde está? asustado. ¿Qué dice? O con el traductor. Bueno, que se ve que cuando uno sabe el camino, uno va, Sí, ni mira para los lados. cierto. Bueno, en este momento de mi vida ya pues entrar a un aeropuerto yo ni tengo que estar mirando ni leyendo. Yo me paraba en los televisores a ver cómo se agarra el tren, preguntaba, pero eso sí, nunca me frustré, Sí. nunca entré como que no puedo, no, como que no soy capaz, no. Esto, Adelante. yo preguntaba sin Exacto. miedo, Sí, no sí, entendía,
no pasaba nada, a veces decía, ya, ok, ok. O sea, decía que sí, así lo entendieron. Sí, y güey, le preguntaba a otro. Y ese colombiano me dijo, ¿sabe por qué lo sé que es como primera vez que viaja? Porque yo vi a unos eh, eh, hebreos, creo que son hebreos, bueno, digamos, sí, de Israel y todo eso, Palestina. Y los vi con todo, y yo quedé viéndolos, sentado de tanto, y yo mirándolo, y nunca les quitaba la vista porque me parecían, bueno, según él dice que yo no les quitaba la vista, yo seguro desconcentrado los quedé mirando tanto que él lo notó. Y él se me arrimó, él se me arrimó y me dice que si necesitaba yo, y le dije, sí, y lo que sucede es que me bajaron del avión y no sé por qué, pues me bajaron. Y yo necesitaba ir a Nueva York y yo no entiendo por qué me bajaron. Dice, no, es que en Nueva York está cayendo granizo. Ah, Ah, ok, ok. tenías que hacer una escala y no habías entendido, ok. Sí, y al llegar a Nueva York también para comunicarme con la escuela, él me ayudó, porque yo los llamé y no me entendieron, ni yo le entendí, ni nada, y él me ayudó. Y así sucesivamente, Dios me fue ayudando, ayudando, como que llevando poco a poco, y ya, todo fue normal. ¿Cómo fue cuando Una llegaste experiencia. a IEF, allá a la escuela? Porque les cuento a todos, donde estaba estudiando Sinri, es una escuela en donde uno vive dentro, es como una universidad en donde uno vive dentro de la escuela, vive De dentro de la campus. universidad, en el campus Ujú. de la universidad, o sea, no es una cosa económica, no es económica, y es un ambiente súper universitario, todo el mundo está en función pues de aprender inglés, y eso fue pues, algo maravilloso. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de llegar allá a IEF. Bueno, o sea, llegué y el compañero de cuarto no era muy amable, me acuerdo, pero como quiera hablaba español, pero él todo era apague la luz y yo como que porque como que era como dominante, porque era así de tocaba compartir. Pero tampoco me frustré. Sentí eso como eso, pero no, yo iba a lo que iba. Eh, Fueron muy agradables. Después llegó una persona de Suiza, Ujú. eh, a- 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 Alex. a- Axel. Axel. Axel, yes. Y él era muy buena gente y solo hablaba inglés, el idioma más, y ese me ayudó a crecer un poquitico más en el inglés, a entenderlo más. Y, y para mí lo maravilloso es que eh, bueno, yo conecté con los profesores, conecté con los compañeros de escuela y estaba todo, para mí era un campus, fue un campus muy bonito porque yo, biblioteca, todo estaba a la mano para uno estudiar, computadores, donde quiera uno entraba a un salón y agarraba un computador y estudia, yo era estudiar, yo era aprender. Y bonito, me gustó cuando eh, fui a ver todas las banderas, muy bonito todo el campus. Y me acuerdo mucho cuando el día que estábamos en iban a hacer un evento donde se mostraban todas las culturas del campus, de las personas que, y, y usted se Wow. quedó se quedaba mirándome, este conejo, diría que por qué opina así, y solo risa. Y dice, ¿usted cómo llegó aquí? Dice, porque esto no es para usted. A ustedes No les va sé. a sonar como que esta victoria tan horrible, pero realmente Sinri no es tampoco así. Sinri era muy llamativo, Sinri era muy curioso porque a ustedes como lo ven ahí, este personaje es, yo los invito ya ahorita en la parte de abajo de los comentarios les pongo el link del perfil de Sinri para que lo sigan. Sinri era un personaje, o sea, era ver a Sinri caminando, a veces se quitaba la camisa y en medio de todos estos blancos, él así negrito, así tan particular, se quitaba la camisa Nueva en, York. en pleno Nueva York, ahí en el parque de Nueva York, o sea, estamos hablando de, ¿cómo es que se llama esa En el centro,
Park, creo que es, en Central Park, Manhattan. sí. Central Park en Manhattan, o sea, y él se quitaba la camisa y así, y andaba él, o sea, Sinri, que ustedes saben que los colombianos somos de una estatura, pues, promedio, ¿cierto? Pero andaba con Axel, que era el suizo Con este, Axel, mi 6 compañero. metros, blanco, rubio, o sea, era un personaje, pues, yo me quedaba mirándolo y dice, él nos contaba, no, es que yo vengo por allá del campo y hablando de vacas, hablando, y yo, este muchacho, ¿y usted cómo hizo para venir? Yo aterrada, pues, no, porque hay tan horrible Victoria, tan clasista, no, pues tampoco, yo tampoco tenía mucho dinero, Dios también me abrió una puerta y empecé a estudiar allá. Pero era algo maravilloso lo que yo estaba haciendo con Sinri, aparte que Sinri comenzó a hablar inglés y yo era aterrada porque me decía, no, es que yo llegué hace tanto tiempo y yo, pero él ha avanzado mucho y cuando yo lo conocí, Sinri ya estaba trabajando. Entonces, entiéndanme que no es que yo era clasista como esta Victoria tan horrible, sino que yo... Nadie iba a trabajar allá. Exacto, pero yo estaba muy aterrada por todo el avance que tenía Sinri. Sinri, ¿cómo fue? Bueno, ya estando allá y cómo fue eso, o sea, cómo ya decidiste cómo, porque siempre comenzó a trabajar, evidentemente estaba trabajando, como eras estudiante de allá de IF y ya comenzó a trabajar. ¿En qué comenzaste a trabajar, Sinri? Bueno, había otro colombiano que creo que se llama Jason. Y Ujú. él también venía muy animado pues él también traía con su trabajo, tenía un mejor trabajo, pero él quería monetizar algo. Y comenzamos a buscar trabajo. Y en esa búsqueda de trabajo me enfermé. No, bueno, yo me enfermé porque yo no estaba acostumbrado a ese frío extremo de Nueva York en tiempo de invierno es muy frío, Sí. más frío que Bogotá, mucho más porque tiene viento, son temperaturas Fahrenheit, entonces llegan a 20, 20, 15, a veces llega a cero. Entonces está, y el viento me enfermó, pero buscamos trabajo como apenas llegamos juntos y a los días comenzamos a buscar trabajo y él no encontró. Yo me enfermé y me tocó aliviarme y tenía el seguro y me cubrió y, y él ya se cansó de buscar trabajo y no encontró. Y yo volví a salir, me mejoré y volví a salir, no desistí. Y encontré trabajo en un restaurante tal como lo necesitaba, porque yo estudiaba de lunes a viernes y el trabajo era sábado y domingo. O sea, Perfecto, perfecto. Porque perfecto. yo no tenía, yo donde no hubiera conseguido ese trabajo, donde Dios no me hubiera regalado ese trabajo, o mi vida ya hubiera sido muy más difícil, muy difícil, muy difícil, porque yo quedé sin ni un dólar y yo, porque yo llevaba solamente 500, como $500 y eso no es nada, allá no es No, nada. no, es cierto, es cierto. No, no, no. Entonces, $400 el fin de semana me ganaba, entonces para mí era lavar platos de todo el día como hasta las 12 de la noche, de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, pero pues me ayudó hartísimo. Yo trabajaba así y muchos se avergüenzan de eso, pero no, yo así comencé. Y me gustó, ahí me comenzó a gustar Estados Unidos. Cuando vi eso, 400 en un fin de semana, $400, y los convertí a pesos colombianos y era el mínimo, más del mínimo del mes. Claro que Pero sí. mira, no sé, son 30 minutos. Sí, Son sí, 30 tranquilo, minutos. vamos, pero ahí todavía no hemos terminado, solo porque vamos a Ah, la parte donde Dios te rescata y todo este cuento. ah, Les cuento como testimonio, pues que Sinri, Dios puso en mi corazón un aprecio muy grande por Sinri, porque yo siempre lo he visto o siempre lo vi allá tan esforzado, yo era maravillada con lo que Dios hacía, pues con lo que estaba pasando con Sinri en ese momento. Y yo dije, este muchacho tiene algo y comencé a predicar el evangelio y a hablarle de Dios a Sinri. Y recuerdo que él me decía, nah, nah, y decía que no, y yo decía,
voy a orar por usted. Y yo me levantaba en la madrugada ya en la escuela a orar por Sinri y Sinri me decía, no, no, no. ¿Cómo es que Sinri, cuéntanos después qué pasó? Porque Sinri llega, Bueno, lo encamina y lo lleva a trabajar. ¿Y a dónde lo lleva a trabajar? O sea, es que lo tiene así, lo bueno, encierra. bueno, cuando comenzamos a hablar con Victoria, me dice, bueno, ¿y usted qué? ¿Cree en Dios? ¿Usted, de hecho, o sea, mm, formamos una amistad muy respetuosa y comenzó a hablarme de Dios. Creo que salimos un día a comer y hablarme de la palabra de Dios. El esposo, su esposo, me acuerdo que le dijo, llévelo a la iglesia, no sé para dónde. Pero yo, ¿cómo le digo? Conocimiento de la Biblia desde niño, porque mis padres son, Ellos se asistían dicen a una iglesia. cristianos, pero son una denominación muy diferente. Como en el mundo hay muchas denominaciones, entonces está el cristiano que es trinitario, que se dice que es trinitario, y está el cristiano pues, que es unitario, que llama que cree, bueno, no vamos a hablar de las doctrinas porque es un tema extenso, pero bueno, yo me crié en ese un tiempo, porque mis padres lo son. Toda la vida han estado ellos ahí. Y de hecho es algo muy similar, no hay mucha diferencia realmente, Ujú. pero, eh, pero sí, sí en cierta parte tienen una diferencia muy mínima, pero sí hay diferencia. Ahora, yo cuando crecí un poco, debido a la guerra en el campo de paramilitares, guerrilla y ejército, todo el que tenía 14 años realmente paraba en la guerra, o sea, se iba a echar plomo. Entonces mi papá lo que hizo, a pesar de que él era evangélico y todo eso, me mandó, primero nos agarraron y nos metieron a un internado que prácticamente era como paramilitar, pero él nos sacó de ahí y me metió a un internado que su colegio donde uno estudiaba era católico. Entonces, lo que más primaba allá es como católico, aunque pues podías creer en cualquier otra cosa, pero las enseñanzas de religión eran católicas. Sí. Yo iba a la iglesia católica, 4 años duré yendo, seguido, todos los domingos. Por lo tanto, después que salí de ahí, yo fui un día, recibí estudios de una denominación o bueno, de una organización, no sé cómo le podemos decir, que se llama Gnosis, que ellos no creen en Dios o no creen en la Biblia, creen en más que todo, o bueno, cosas, ciencia, arte y lógica. Entonces, yo entré en algo como que Dios no existe, Sí. ¿sí? Para mí eso ya, por respeto a mis padres, por respeto a la familia, por respeto a otro, gloria, y por costumbre, ya pensaba yo que era por costumbre, como que, ok, esto, eh, Señor, guárdame, cualquier cosa, o gracias Dios, o eso. Pero en mi mente o en mi lógica decía que Dios no existía realmente, ¿no? Que eso era algo que nos enseñaban por la tradición y tradiciones, nos van enseñando, y si yo nacía en una familia gnosis, pues yo iba a ser gnóstico. Si yo nacía en un unitario, yo voy a ser unitario. Si nacía con una familia católica, yo iba a ser católico. Entonces, la lógica es esa, ¿no? O sea, para mí eso era, o sea, nosotros somos lo que nos enseñan los padres, ¿sí? Pero, bueno, tú comenzaste y me habló y yo le expliqué eso. Yo me acuerdo que yo le dije eso, le expliqué. Y tú, bueno, no fuiste tampoco como que, como que tú no quisiste implementar tu idea o tu pensamiento en mí a la fuerza, ¿no? Simplemente me dijiste, mira, Henry,
te vas, porque yo ya le iba comentado que mi proyecto, ya mi plan, que yo ya iba cambiado mi plan, de que no me iba a devolver para Colombia, que me iba a ir para Texas, porque Texas era más barato. Yo le comenté a usted. Me dice, mira, Henry, esta es algo que no se me olvida, porque después adquirí otro conocimiento. Entonces me dice, mira, Henry, vas a ir a Texas, vas a encontrar una iglesia de verdad, que crea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vas a llegar a esa iglesia y Dios lo va a tocar como Pablo. Le va a cegar los ojos así. Y vas a comenzar a creer y allá en Texas vas a encontrar a Dios. Y yo, ok. O sea, yo soy muy respetuoso con todas las opiniones, ¿no? O sea, ok, recibido. Pero nunca creí que Dios iba a usar esa profecía, la iba a usar, en ese momento la usó como una profecía muy maravillosa, que yo me acuerdo que sí lo dijo y así sucedió. Yo llegué aquí a Texas y llegué donde un señor que pues yo no lo conocía, a él no, nunca me lo recomendaron, él le puede rentar una habitación porque yo no aspiraba a un apartamento y una habitacioncita pequeñita donde yo pueda pagar mis $400, los únicos que tengo, y ahí me pongo a conseguir trabajo. Pero yo llegué y para mí todo fue como que raro, que yo no encontraba trabajo ni nada. Y el mismo señor dijo, mira, vamos a la iglesia hoy. Y él dejó de ir, él solo fue a llevarme. Vamos a la iglesia y fuimos, y yo fui a la iglesia, me senté, aplaudí, yo todas las canciones cristianas me las sabía, normal, pero bueno, seguí yendo y él no volvió más, él solo fue a llevarme. Y él, yo le pedí trabajo al pastor de ahí, porque lo vi que él era empresario. Y después dijo, bueno, ahí vamos a ver después. Yo comencé a pedir otros trabajos, pero cuando ya en el último momento él me llamó y dijo, mira, puedes ir a cocinar, ¿puedes cocinar? Y yo, ¿y qué les cocino? Yo le no sé mucho. Dijo, no, es solo ahí cualquier cosa para la iglesia. Y tenía una traila de esas donde ese. Y yo ahí fui y les cociné. Pero al final llevó un chef y me ayudó. Pero yo ya estaba encartado. No sé, no me acuerdo, que como unos hot dogs creo que le estaba haciendo cuando llegó el chef y me ayudó a terminar todo, a servir y todo. Pero el pastor seguro diría, si el chef no llega, este tendrá que responderme por eso. Y ahí ya comenzamos a agarrar confianza. Yo iba a la iglesia, él me dio trabajo, seguí yendo a la iglesia, seguí yendo como por un año a la iglesia, pero solo iba, a veces no iba, no iba, como un año y medio, así. Le ayudaba porque yo le entiendo a las cámaras, al sonido, le ayudaba al pastor a veces cuando de pronto faltaba un muchacho, pero pues no podía participar mucho porque pues yo no estaba en la iglesia, entonces iba, no iba, y un día en una campaña, no una campaña, una invitada, una predicadora invitada me hizo el llamado. Yo pasé honestamente, me acuerdo ese día que pasé como obligado, o sea, como voy a pasar para que no me digan tanto. Y pasé y realmente no hubo una conversión a Dios genuina, ¿no? O sea, fue como que por pasar. Pero no sé, cuando uno pasa y confiesa, algo pasa, algo sucede. A pesar de que en mi pensamiento pasé por eso, yo sentí un cambio, pero en mi pensamiento no había una seriedad con Dios. ¿Sí? Pero pasó algo que como que al otro día me levanté diferente y comencé a sentir. Yo le conté a usted, mire, me convertí Esto es algo que me llena mucho de emoción porque yo tengo ese mensaje guardado en donde Sí, Sinri me escribe y me dice, porque
teníamos una conversación siempre y me decía, no, es que siempre me llaman a hacer que el llamado de fe y yo no quiero, me decía. Y decía, no, es que no quiero, no quiero. Y fue un día cuando Sinri me escribe y me dice, Victoria, acepté al Señor Jesucristo en mi corazón. Y yo recuerdo ese día que yo me puse a llorar y todavía me acuerdo y me da mucha nostalgia porque realmente fue algo muy especial, fue como la respuesta a las oraciones del Señor, Ajá. en ver cómo Dios encaminó a Sinri hacia ese propósito y ver la respuesta de Dios fue maravillosa y escuchar ese mensaje de Sinri diciéndome Victoria y me escribe todo emocionado, ese día fue un día muy, muy bonito. Pero mira, de ese día, bueno, sentí algo diferente y todo. Y de hecho comencé a ir más seguido y todo, pero me alejé un poquito. Como que entró alguna duda. ¿Será que sí? ¿Será? Me alejé, me alejé. Pero bueno, ya tenía a Dios. Y, y un día eh, me llamó la sierva que me hizo el llamado. Y estuvimos hablando más. El pastor también se enfocó un poquito más en enseñarme. Y lo que cambió mi vida en la vida espiritual fue la oración. De pronto lloraba, Señor, gracias por este día, Padre Santo, ya, listo. Gracias, Dios. Y es seco, es seco, no siente nada. Es cristiano que pasa al frente y ya, se acabó. Está ahí, iba yo. Pero cuando comencé, entré en un programa de oración, nos levantamos a las 3, comencé a ver la diferencia, comencé a sentir a Dios de verdad. Nos levantamos a las 3 y hasta las 5 orábamos. Y yo no podía creer que yo podía, al principio no podía orar y al último oraba que a mí me quedaba corto el tiempo. Yo pasaba. Y comencé a orar y a orar y a orar. Y un día los hermanos, compañeros de la oración comenzaron a orar por mí, que es que por esposa. Sí. Yo ya estaba súper emocionado con Dios. Yo ya tenía a Dios de verdad. Y, y, y a pesar de que después de eso he sentido bajonazos, pero la misma Biblia dice que el justo, muchas son las aflicciones del justo. Entonces, pero Dios me ha levantado con más poder, con más ganas. Cuando me levanto con más ganas. Después de cualquier aflicción me levanto con más ánimo de seguir, de prosperar en la vida cristiana. Y estos hermanos orando, es que por esposa, y yo riéndome, ¿y esto es qué? Es que necesita una esposa, las hermanas, que necesita una esposa de verdad y que vamos a orar por ese futuro y todo eso. Y yo voy a cargar mi computador, tengo que cargarlo, disculpan ahí. Las hermanas orando por una esposa y fue como a los 15 días yo ya tenía mi futura esposa. Y a los días, pum, me casé. Y Dios me bendijo con una esposa que le gusta lo de Dios. No cualquier esposa, honestamente lo digo. Después de yo no creer mucho en eso de Dios, después yo de no tener tantos ánimos de eso, como que era por complacer a mi padre, por ahí iba a la iglesia o algo así, me volví con tanto amor por las cosas de Dios que cualquier esposa que yo me hubiera conseguido por mis propios medios no me hubiera aguantado o no me aguanta, porque yo voy solo los 3 días, si hay que ir a colaborar en la iglesia yo colaboro, si hay que ir a trabajar yo voy, estoy siempre ahí y en la mañana una persona que levante a las 3 de la mañana a hacer bulla, a orar a todo pulmón, pues ¿quién aguanta eso? De cualquiera se enoja, ¿no? O sea, por muy cristiano que sea, no, usted vaya por ahí. Y lloraba y ella no se levantaba, pero hoy doy gracias a Dios que yo no me levanto solo. Se levanta mi esposa a cantar y a orar conmigo. Entonces,
fue una bendición de Dios. O Amén. sea, yo veo en los grupos de oración que tenemos que a veces la esposa le toca irse para el garaje a orar porque pues el esposo de pronto quiere dormir, le dice déjeme descansar por favor, son las 3 de la mañana, muy temprano, eh, por favor. Entonces, a mí no me correspondió eso. No Qué me correspondió. bendición, Henry. La verdad que este ha sido un programa que yo sé que nos va a bendecir a muchos. No solamente a mí me ha bendecido y yo quiero agradecerte por este tiempo que nos Sí, regalaste. pudiéramos hablar mucho todo el día de todo, pero pues eso es Amén. como, Y tenemos que cuadrar otra reunión para que podamos hablar acerca de la oración y todo ese proceso. Hay muchas cosas que aún nos faltan, el tiempo se nos agotó, pero hay muchas cosas que nos faltan para hablar y yo sé que Sinri vamos a tenerlo en otra oportunidad y ojalá con su esposita también para que la conozcamos. Ella, por cierto, es la que le enseña inglés. Entonces, ha sido una bendición. Ustedes van a disfrutar mucho de los videos de Sinri, así como yo lo hago. Yo posteo muchos de los videos que Sinri hace, los posteo en mi perfil y de verdad que es una bendición. Sinri, muchísimas, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga gracias a ti. y muchas Amén. gracias por esas palabras de aliento y es un ánimo para todos que sigamos orando porque Dios cambia. Cuando uno ora, cuando uno se entrega a Dios, hace milagros. Amén. Y eso es un pasado, hay muchas cosas que Dios me ha bendecido. Mire, yo le quería, antes de irme, de pronto en esa época estar aquí era mi sueño, muchas cosas de lo que le conté, eso era mi sueño. Mira, ahorita uno nunca para de soñar. Yo ahorita mi sueño es tener una empresa. Esta es mi tarjeta. Así se ve. Sí, de No verdad. está, mire, esto está muy Acércalo a la cámara, por favor. Miren esto. soy Ingrid electricista, Fava. siempre es power. Así, esto está prematuro, esto ni se ve, esto es algo en mi mente. Pero yo sé que Dios, así como me ha bendecido y ha sido capaz de cumplir mis sueños anteriores, esta va a ser otra que Dios la va a llevar al máximo nivel. Amén, Entonces, así es. Y yo Dios los bendiga invito a mucho. todos a que nos unamos en esa Gracias. oración para que el Señor te ayude en ese propósito. Amén. Muchas gracias, Inri. Un beso. Dios les Dios bendiga. los Que Dios bendiga, los Dios los acompañe. bendiga. Que estén muy bien.